la bienvenida a todos ustedes para participar en este acto de presentación del documento de trabajo número 9, titulado El cambio de modelo de negocio en la banca. Este documento es el resultado de un foro de debate con expertos del sector financiero que hemos realizado recientemente para analizar los restos actuales del sector bancario. Antes de explicarles cuál es la motivación del proyecto y algunas de las cuestiones que arman el informe que les vamos a entregar al final, quería hacer algunos agradecimientos. En primer lugar, a la Bolsa de Madrid por permitirnos utilizar este salón de actos, como en tantas otras ocasiones. También quiero agradecer a todos los que han participado en la elaboración del documento. Son especialistas del sector bancario, especialistas de empresas consultoras, expertos del ámbito académico y profesional que han colaborado en el foro de debate para que este documento sea posible. También quiero agradecer a Ana Rubio, que nos acompaña, que es economista líder del sistema financiero de BBVA Research, porque ha sido la coordinadora del trabajo y les presentará el documento después de estas palabras. Y también a 4 destacados colaboradores habituales de la Fundación, que luego participarán en una mesa de debate que complementará la presentación del estudio. Ellos son José María Roldán, presidente de la AEB, José Manuel González Páramo, consejero ejecutivo y director de Economía Global y Asuntos Públicos del BBVA, Fernando Fernández Méndez, profesor de Economía del Instituto de Empresa Business School, y de Santiago Carbó Valverde, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School y de CUNEF. Les agradecemos el esfuerzo que han realizado para acompañarnos, hacer un hueco en su actividad profesional. Este trabajo pertenece a una serie de trabajos que hemos iniciado desde la Fundación, que hemos denominado foros de debate. Se trata de transmitir a la comunidad financiera nuestras reflexiones y algunas ideas sobre temas de actualidad económica y financiera. Pretende ser una respuesta inmediata a problemas que están en el debate diario de la actividad económica y financiera. Hemos elegido en este caso este tema de hoy, el cambio del modelo de un negocio de la banca, porque creemos la banca se encuentra en un momento de gran importancia que se ve afectado por varios factores todos ellos que se han analizado en el documento. Por un lado, el enorme impulso regulatorio, la intensidad regulatoria que se ha producido en los últimos años como consecuencia de la crisis financiera. Es una producción normativa enorme que aún no ha terminado. Hay muchas normas ya aprobadas, pero hay otras que quedan por definirse. Hay otras que no se han publicado, pero no han sido todavía implementadas, y otras que están en periodo de gestación o que se prevé su implantación de forma gradual. Esto crea una incertidumbre regulatoria que los expertos que han participado en el foro de debate consideran que es muy perjudicial para el desarrollo del negocio bancario. Este sería, por tanto, un primer tema que consideramos influye en el sector y motivaba nuestra preocupación y nuestra iniciativa de hacer este foro de debate. El segundo es la reducción de los tipos de interés como consecuencia de las políticas monetarias restrictivas de los bancos centrales. Estos tipos de interés reducidos, incluso negativos, también han afectado, creemos, negativamente al sector y reducido de forma importante los márgenes de rentabilidad que hay que recuperar. En tercer lugar, el tercer factor determinante de haber escogido este tema para este foro de debate es la amenaza de nuevos competidores en el sector bancario, en particular en el ámbito digital, me refiero a las fintech. Estos nuevos competidores están impactando de forma relevante en el modelo del negocio seguido hasta ahora y representan un reto significativo para el sector. En el trabajo se expresa la preocupación por la posibilidad de que se cree un nuevo tipo de arbitraje regulatorio como consecuencia de que la regulación nueva no capte de forma eficiente
este nuevo tipo de competencia. Se dice literalmente en el trabajo que es importante que todos los operadores actúen con las mismas reglas de juego. Y finalmente, la cuarta razón es que todas estas circunstancias que acabo de mencionar se producen en un marco de atonía en la demanda de servicios y productos bancarios, que estamos inmersos en un proceso de desapalancamiento de familias y empresas que creemos está próximo a terminar, pero que ha sido de impacto para el sector, y también en un entorno de desconfianza ante la banca. Estas son las razones que nos han llevado a celebrar este foro de debate sobre el modelo de negocio de la banca, en particular del modelo seguido hasta ahora y cómo adaptarse al nuevo entorno. El debate se celebró hace algunas semanas, algunos meses, giró en torno a estos 4 grandes temas que les acabo de mencionar: el impacto de la regulación, la competencia de los operadores digitales, cómo elevar la rentabilidad bancaria y el crecimiento del crédito, el efecto del desapalancamiento. Todas estas cuestiones y las conclusiones y respuestas aportadas por los expertos que han participado en el trabajo conforman el documento que hoy les presentamos, cuyas conclusiones muestran que a pesar de las dificultades del entorno hay lugar para el optimismo, aunque la tarea no será fácil. Este periodo de transformación dará lugar, en palabras del propio estudio, a una banca más sólida, ágil y transparente, donde los operadores que permanezcan sean los más fuertes y los mejor preparados para servir a las demandas cambiantes de la clientela. Y para ayudar a conseguirlo, aportamos nuestras reflexiones a través de este documento, en el que incorporamos la opinión de los expertos del sector bancario que han participado. En el libro que les entregaremos al final tienen la relación de los participantes. Reitero nuestro agradecimiento a todos ellos, a las personas que asistieron al debate, a los miembros de la mesa que tendremos a continuación y especialmente a Ana Rubio, a quien cedo la palabra para que presente el trabajo. Pues muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación de Estudios Financieros y a los participantes en el foro de debate celebrado recientemente toda su colaboración para que este documento de trabajo pudiera ver la luz. De hecho, el trabajo que hoy se presenta es un resumen de las opiniones vertidas en este debate, donde se intenta plasmar la riqueza de todos los puntos de vista allí vertidos. En la sesión, celebrada en la sede de la Fundación, pudimos comprobar cómo todos los participantes tenían un diagnóstico común en lo fundamental de la situación actual de la banca, pero también cómo esa opinión se veía enriquecida al reunir diferentes puntos de vista alrededor de una mesa. Un punto en el que todos los participantes coincidieron es en señalar el momento crucial que está atravesando el sector, el de la transformación de su modelo del negocio, que es el que justifica la realización de este trabajo. Son múltiples las tendencias observables en la realidad actual. Una recuperación lenta de las economías de los países desarrollados, que aún no han tomado tracción 8 años después del inicio de la crisis. La avalancha sin precedentes de cambios regulatorios. Las políticas monetarias ultralaxas que han impuesto un número creciente de bancos centrales y la competencia cada vez mayor de nuevos operadores digitales. A resultas de estas tendencias, la rentabilidad bancaria se ha visto fuertemente afectada y aún está lejos de retomar los niveles precrisis. Permítame que me detenga en primer lugar en una de estas tendencias, la reforma de la regulación bancaria. Los asistentes al debate coincidieron en que la reforma regulatoria a la que asistimos es necesaria, de cara, primero, a evitar los excesos que cometieron algunas entidades y la llegada de un nuevo episodio de crisis, y por otra parte, a limitar las potenciales consecuencias de una crisis. Sin embargo, existe un riesgo de sobrereacción y una regulación más dura puede dificultar la salida de esta crisis. Además, la reforma aún no ha finalizado.
Aún quedan por definirse algunas normas, aún no se han implementado parte de las ya publicadas y otras siguen aún en el periodo de implementación gradual, el llamado phasing. Y esto suscita una incertidumbre regulatoria que dificulta la actividad bancaria. A esto se suma que la implementación de la reforma, aunque inicialmente coordinada internacionalmente, ha ido dando lugar a regulaciones nacionales diferentes. Esto genera dificultades especialmente a los bancos globales, que se están retirando de algunos mercados. En cualquier caso, los mercados aún no han puesto en valor los avances experimentados en la solidez de los bancos frente a las crisis. De hecho, aunque el capital se ha elevado significativamente, la rentabilidad exigida por el mercado, el cost of equity, no se ha reducido suficientemente. En principio, ante unas entidades más sólidas, los mercados deberían exigir una menor rentabilidad. Y detrás de que esto no esté ocurriendo podría estar la incertidumbre regulatoria. Otra tendencia actual es la llamada banca digital. Los nuevos competidores digitales, como es lógico, están entrando en las partes de la cadena de valor que tienen una mayor rentabilidad esperada, como la iniciación de pagos o el asesoramiento financiero. A futuro, el cambio más disruptivo lo constituiría la posible entrada de grandes operadores digitales en el sector de los servicios financieros, puesto que disponen de sistemas tecnológicos muy avanzados y de un personal con un gran talento digital. Ahora bien, los bancos tradicionales tienen ventajas competitivas que deben seguir explotando, como una relación con el cliente directa, cercana y especializada, que debe mantenerse. A la hora de diferenciarse en el nuevo marco competitivo, el precio no debe ser el único factor, sino que elementos como la confianza, la seguridad y el conocimiento del cliente deben jugar un papel esencial. ¿De qué va a depender la velocidad de llegada de la banca digital? Pues de muchos factores, entre los que cabe resaltar la regulación. Hasta ahora, la regulación ha protegido a las entidades que captan depósitos para evitar las quiebras bancarias por sus consecuencias negativas sobre las economías. Pero las nuevas normas buscan, uno, que los bancos sí puedan quebrar y estas crisis sean menos costosas para la sociedad. Y dos, en algunos países que entren nuevos competidores, muchas veces digitales, aumentando la competencia en el sector. La regulación actual tiene un foco muy marcado en la protección al consumidor. Sin embargo, con eso a veces consigue dificultar que ese consumidor obtenga lo que demanda. Como sucede en otros sectores, los reguladores tienen la misión de encontrar un equilibrio entre eficiencia y estabilidad financiera, permitiendo que los consumidores vean satisfechas sus demandas. En cualquier caso, es importante que a mismo producto o servicio y a mismo riesgo corresponda la misma regulación. Por tanto, no debería haber un cuerpo normativo diferente para las fintech, sino que éstas deberían estar sometidas a la misma regulación que todos los operadores activos en cada mercado. En el futuro, la banca puede decantarse por dos opciones principales. Intentar convertirse en fintechs, desarrollando internamente esas capacidades, lo que sería probablemente inalcanzable, o adquirir o establecer alianzas con estos nuevos operadores, lo que permitiría aprender de ellos en términos de agilidad y transparencia. Lo que está claro es que el avance de la banca digital es imparable y que las entidades que mejor se adapten a este nuevo marco serán las que estén en una mejor posición de cara al futuro del sector. A resultas de estas y otras tendencias, la rentabilidad bancaria se ha visto seriamente resentida. Sin embargo, son muchas las medidas que los bancos pueden poner en práctica para afrontar esta situación. En el corto plazo, la solución clásica ante un problema de rentabilidad pasa por mejorar la eficiencia, ajustando los costes y recortando la sobrecapacidad. Sin embargo, dado los esfuerzos ya realizados durante la crisis, el impacto potencial de estas medidas podría ser reducido. Parece también claro que para impulsar la rentabilidad, la industria debería tener una política de precios del crédito adecuada, que se adapte al riesgo del cliente y a los costes de la entidad. Otra opción podría ser el fomento de los ingresos por comisiones, aunque su potencial en un país acostumbrado a no pagarlas se antoja limitado. El explorar nuevas fuentes de ingresos, especialmente las relacionadas con las innovaciones tecnológicas, sería muy positivo, junto con el apoyo a iniciativas de inversión y a los emprendedores. Y por último, cabe la consolidación, primero a nivel nacional y luego a nivel internacional, como una manera de rebajar los costes. Sin embargo, hay que mencionar que en un futuro podrían aparecer problemas asociados con la creación de grupos bancarios demasiado grandes y difíciles de resolver.
Otro punto tratado en el informe es el del mercado de crédito, pues la revitalización del sector bancario español debería reflejarse en una mejora del crédito al sector privado. Déjeme empezar por afirmar que la situación del nuevo crédito en España parece estar mejorando, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, y en especial en los sectores de familias y pymes. Esto es compatible con que el stock de crédito se siga reduciendo, dado que las amortizaciones y cancelaciones aún son superiores al nuevo crédito. Y a su vez, este necesario desapalancamiento del stock está siendo compatible con un crecimiento real de la economía española. Por otra parte, es cierto que múltiples factores están frenando un crecimiento más fuerte de las nuevas operaciones de crédito. Un ejemplo son las compras de deuda corporativa por parte del Banco Central Europeo. Es posible que parte de las grandes empresas esté decidiendo emitir deuda ante la existencia de un comprador seguro y que ante la falta de proyectos de inversión rentables esa liquidez se esté utilizando para dar de baja créditos más onerosos. En cualquier caso, los niveles de endeudamiento precrisis no se repetirán y es necesario terminar el proceso de desapalancamiento de algunas carteras antes de que se produzcan incrementos netos del stock. Parece claro que el crédito no volverá a suponer la fuente de rentabilidad que fue para el sector. Por tanto, a futuro las actividades de los bancos españoles no deberían estar tan enfocadas en crecer mediante la expansión de balance como antes de la crisis, sino centrarse en dar servicios que consuman poco capital, más en línea con lo que ocurre en la banca estadounidense. En conclusión, en el foro de debate que hoy les presentamos se dio un repaso muy completo de los cambios radicales que está experimentando el entorno en el que operan los sistemas financieros. Dicho esto, hay espacio para el optimismo sobre el sistema financiero español, que previsiblemente se recuperará en línea con la economía española. En este nuevo entorno, ¿quiénes serán los supervivientes? Pues posiblemente las entidades que mejor se adapten a este nuevo marco, las que sean las más fuertes, pero no necesariamente las más grandes. Y permítanme repetirles de nuevo la conclusión del informe. Lo deseable sería que en este nuevo marco de juego se diera lugar a una banca más sólida, más ágil y más transparente, donde los operadores que permanezcan sean los más fuertes y los mejor preparados para servir a las demandas cambiantes de la clientela. Muchas gracias. Buenos días otra vez y muchas gracias a todos los ponentes por aceptar la invitación a acudir a este foro. Y para romper el hielo quería preguntarle al señor Roldán cuáles son, a su juicio, las principales características del modelo de negocio hoy y antes de la crisis. Cuando uno se plantea el título del estudio, ¿no? ¿Qué está pasando con el modelo de negocio bancario? En realidad tienes dos tipos de pensamiento. Por una parte, el negocio bancario siempre ha estado en constante transformación en una economía como la española, que ha sufrido una transformación radical en los últimos 40 años. Es obvio y evidente que durante estos 40 años el sector bancario ha sufrido grandes transformaciones. Pero por otra parte, también tienes la sensación de que esta vez es un poco distinto, ¿no? No es lo que hemos visto en el pasado. Cuando uno intenta identificar cuál es esa diferencia, podemos apuntar quizá tres elementos. En primer lugar, los distintos frentes a los que los bancos tienen que hacer, a los que tienen que reaccionar. En primer lugar, pues, los bajos tipos de interés. En segundo lugar, yo diría la regulación, un proceso regulatorio que ha sido muy intenso, muy complejo, muy prolijo y muy largo. Y no se me ocurre ningún adjetivo más, pero probablemente cabría alguno más. Y es verdad que también un elemento de revolución digital, ¿no? Que está presente. El número de frentes abiertos son muy importantes. En segundo lugar, yo creo que una diferencia de esta ocasión frente a las anteriores es que resulta muy complicado el intentar identificar qué elementos tienen un carácter transitorio y qué elementos tienen un carácter permanente. Por ejemplo, ¿no? La situación de los bajos tipos de interés. Es evidente, ¿no?, que la situación actual de tipos negativos,
utiliza la palabra, muchas veces es un contradios. Pagar al que te lleva, cobrar al que te lleva recursos y pagar al que te pide recursos es una contradicción que no tardará demasiado tiempo en desaparecer. Pero es verdad que una vez que das el paso de ir hacia una cierta normalización de tipos de interés, hay grandes dudas de cuáles son los tipos de interés a largo plazo que vamos a ver en este new normal en el que estamos viviendo. Pues elementos como la secular stagnation o el envejecimiento de la población te llevan a pensar que los tipos de interés reales van a ser más reducidos post-crisis de lo que eran antes de la crisis. Bueno, pues este es un elemento ya no coyuntural, sino estructural. Por tanto, es difícil distinguir dentro de los elementos de cambio a los que se enfrenta el sector cuáles son temporales, cuáles son permanentes y dentro de cada uno de ellos, ¿no?, cómo se dividen entre ambos frentes. Podríamos pensar también en el tema de la regulación, ¿no? A veces uno tiene la sensación de que el proceso de regulación es un proceso casi sin fin, ¿no? Se ha puesto en marcha una especie de maquinaria, ¿no?, infernal que parece muy difícil de parar, ¿no? Y uno se plantea si realmente estamos al final del proceso regulatorio o realmente vamos a seguir teniendo este tipo de procesos de regulación intensos durante las próximas décadas. Segundo elemento, la dificultad de distinguir elementos temporales de elementos permanentes. El tercer elemento que yo creo que distingue los desafíos a los que se enfrenta el sector en esta coyuntura al pasado más reciente es que no solo nos enfrentamos a cambios de oferta, sino a cambios de demanda, en particular en el mundo de la revolución digital. Cambios de oferta, nuevos operadores que utilizando nuevas tecnologías pueden competir con los bancos, lo que yo llamo la deconstrucción del negocio bancario, pensando en la deconstrucción de la tortilla española de Ferran Adrià. No debe ser gracioso si eres la tortilla, claro. Tenemos nuevos operadores que son capaces de competir con el sector en determinados nichos de negocio, pero también hay un elemento de demanda claro, y es que los clientes están cambiando la forma en la que operan con las entidades. Yo creo que este es una doble cuchilla, los elementos de oferta y los elementos de demanda que quizás separan la situación actual de otros elementos, otras transformaciones que hemos vivido en el pasado. Y para el resto de preguntas, si alguno de los ponentes quiere contestar a sí mismo, por favor, cuando quieran. La siguiente pregunta, en principio, estaba pensada para el señor González Páramo y era para hablar de la revolución digital que se menciona en el informe como una de las fuerzas transformadoras del sector. ¿Cuál le parece a usted que son los escenarios a futuro que se pueden vislumbrar? Muchas gracias ante todo y enhorabuena por este magnífico informe. No se puede decir más en menos espacio y esto, aparte del tino de los autores, es el tiempo que nos ahorra a todos tener un mapa y un diagnóstico de la situación. Y termino un poco por el final, por las últimas palabras de José María Roldán, porque efectivamente el entorno en el que se mueve la banca, además de regulación, baja rentabilidad, bajos tipos de interés, el problema de la reputación, que no se ha mencionado, pero es un problema que todavía hay que superar. La banca se enfrenta a unos condicionantes, si quiere, tecnológicos, que forzarán a la banca, como siempre lo ha hecho en su historia de muchos siglos, a adaptarse. Y puesto que hablamos de disrupción digital, seguramente el cambio será disruptivo, ¿no? Es decir, Bill Gates, que sigue siendo para muchos un gurú, pues sostiene, y seguramente con razón, que tendemos a infraestimar o a infravalorar el cambio que se producirá dentro de los próximos 10 años. Así que aquellos que esperen que tenemos un periodo muy largo que nos va a permitir adaptarnos a todo lo digital, seguramente estarán poniendo en riesgo lo que es la sustancia del negocio, porque esta revolución digital ha cambiado ya radicalmente muchos negocios que conocemos y a los que estamos habituados todos, ¿no? El negocio de la comunicación, o todo lo vinculado a la comunicación y los medios, a la música, los viajes, la distribución comercial. Mire uno donde mire, el mundo de estos sectores hoy no tiene nada que ver con el pasado. Y todo ello tiene que ver con la tecnología y los cambios asociados en el comportamiento del consumidor, que han sido mencionados por José María Roldán. Hoy tenemos unos patrones de comportamiento que se ven especialmente en los segmentos más jóvenes de la población, que han recibido distintos nombres, los millennials, la generación Z, en fin, lo que uno quiera,
pero es cierto que cuando uno les hace encuestas y les pregunta, la manera que tienen de comprender el mundo es diferente de aquella que tenemos nosotros. Hay una gran disposición a operar con agentes no financieros para realizar operaciones financieras. Ni que decir tiene que la banca por Internet es utilizada de manera universal por esta generación, la banca móvil con una gran extensión, la intolerancia hacia todo aquel negocio que no tenga omnicanalidad asociada a él, de manera que uno empiece una transacción en un canal, sea móvil, pueda continuar en el tablet y seguir en el ordenador o ir a la oficina y que sea todo absolutamente conectado. La intolerancia ante la ausencia de esto es enorme y lo vemos incluso en la distribución comercial, donde hay clientes que acuden a los comercios, ven el producto, escanean, miran precio, lo piden por Internet. En fin, es algo realmente nuevo. Y esto a un negocio que se basa en la explotación del conocimiento le afecta de manera directa. ¿Qué es lo que hace que la banca no se haya visto sometida hoy todavía al proceso que hemos visto en la industria, pongamos, de medios de comunicación o la música o el cine? La regulación, se ha dicho antes. La regulación establece una barrera que paradójicamente puede estar adormeciendo a una parte del sector en la confianza de que siempre las cosas van a ser así. Pero seguramente no van a ser así porque está produciéndose esta deconstrucción o esta desagregación en virtud de la cual siempre que no seas un banco de acuerdo con la ley, es decir, tomes depósitos protegidos, no eres un banco, y si no eres un banco no se te regula como un banco ni asumes los costes asociados a esa regulación. Así que la cuestión no es si todo este cúmulo de inteligencia artificial, aprendizaje de las máquinas, hiperconectividad móvil, datos, la nube, no es si todo esto va a cambiar el mundo bancario, lo va a cambiar sin duda. La cuestión es cómo y en qué dirección se va a mover el sector, porque no es evidente dónde vamos a terminar. Y a la hora de pensar en escenarios, seguramente pues la imaginación de quien lo hace contribuye mucho. A mí se me pueden ocurrir dos escenarios polares. Uno, que sería aquel en el que tanto reguladores como agentes bancarios son inerciales en su comportamiento, de manera que lo que vemos hoy se seguirá produciendo de manera inercial. Nuevos entrantes acuden a segmentos y eslabones de la cadena de valor de la banca, siempre y cuando no toquen la parte mollar, que es los depósitos protegidos. Y a partir de aquí veremos un sistema bancario poco lucido que ofrece sus plataformas y las abre a la operativa de terceros agentes. Quienes conocen un poco la normativa, por ejemplo, la Directiva de Pagos número 2, la PSD2, sabe de qué estoy hablando. Sencillamente los bancos tienen que abrir su plataforma para que terceros ejecuten operaciones de pago y de agregación sobre la plataforma de los bancos. Esto es la muerte del negocio bancario porque se pierde el contacto directo con el cliente, que es aquello de lo que los bancos viven. Este es un escenario inercial al que seguramente nos veríamos abocados si reguladores no cambian y quienes hacen banca piensan que hay mucho tiempo para adaptarse y que por lo tanto los cambios pueden ser tranquilos y lentos. Pongamos una aplicación en el móvil e iremos viendo, etc. El escenario alternativo que ha sido mencionado en la presentación por Ana Rubio es uno en el cual probablemente no van a sobrevivir a estos retos muchos bancos. ¿Por qué no lo van a hacer? Sencillamente porque estamos en el entorno más difícil para sobrevivir, con una baja rentabilidad, con poco músculo financiero, por tanto, y todavía ausente, al menos con carácter generalizado, la visión de que es requerido un gran esfuerzo para adaptar los bancos, no solo en la tecnología, sino también en los procesos, en las organizaciones, en la organización interna, y que el reto no es tanto mantener el negocio tradicional como competir en lo que mejor tiene la banca, que es la relación con el cliente, con nuevos entrantes, y en particular pensemos en las grandes tecnológicas, en las fintechs. Si esta visión no existe y no hay músculo financiero tecnológico, qué duda cabe que estos bancos que carezcan de esa visión y ese músculo no podrán. Y probablemente haya unos cuantos, no sé si más grandes o más pequeños, a moverse deprisa, sobre todo en el ámbito cultural y organizativo, que es el más difícil, paradójicamente, dejar de funcionar como ministerios y pasar a funcionar casi como se funciona en Google o en Amazon. Estas serán las entidades que probablemente sigan en el futuro ofreciendo no solo servicios tradicionales, sino servicios a medida, integrando servicios financieros y no financieros, ofreciendo las plataformas bancarias como un servicio a terceros que pretendan ofrecer servicios financieros. Y si así se mantiene el contacto con el cliente y su confianza, seguramente la banca tiene un futuro en este marco,
Y qué duda cabe que podemos tener un futuro donde los dos escenarios se combinen, donde haya unos bancos que decidan convertirse en utilities, básicamente ofreciendo la plataforma, y otros quieran competir con aquellos, digamos, más dinámicos del mundo digital y tecnológico. Sin duda, esto está cuajado de oportunidades para el sector bancario, pero también de grandes riesgos, y fuerza a las entidades, en mi opinión, a reinventarse por completo. Cambiando un poco de tercio, señor Fernández, si nos puede dar su opinión sobre cómo puede la banca adaptarse a un nuevo mundo en el que el crédito ya no es el motor de su crecimiento. Sí, bueno, muchas gracias. Primero quería unirme a las palabras de felicitar a los autores del libro, del estudio. Es un estudio interesante que pone de manifiesto todo lo que yo llamaría el pensamiento convencional de la banca, ¿no? Y como a mí me toca hacer un poco el papel de malo habitualmente, pues voy a empezar discutiendo varias cosas de las que ha hecho Manuel. Primero, yo no creo en el nuevo modelo de negocio de la banca. Yo creo que la banca es la banca, y los que pensemos que la banca va a ser otra cosa, pues haremos otra cosa, ¿no? Los bancos llevan reinventándose desde que yo los conozco. Yo llevo en determinadas facetas estudiando, trabajando, viendo lo que hace la banca desde hace 30 años, y nada tiene que ver lo que hace la banca hoy con lo que hacía 30 años, y desde luego mucho menos con lo que hacía en la época de mis padres, ¿no? Yo creo que esta historia de que los bancos, de que vamos a un modelo disruptivo, es una exageración tecnológica. Creo que los bancos, el gran reto que tienen ahora tiene mucho más que ver con una incompatibilidad de la política regulatoria y la política monetaria, que es un viejo argumento, nada nuevo bajo el sol. Los bancos tienen un problema de rentabilidad, y la rentabilidad tiene muy poco que ver con el cambio tecnológico, tiene mucho que ver con una política monetaria de tipo cero que hace muy difícil ganar rentabilidad, y con una política regulatoria que es inconsistente con la política monetaria, porque por un lado nos están diciendo que demos todo el crédito posible, lo más rápidamente posible, a la mayor gente posible, y porque eso es la manera de hacer avanzar la economía, y por otro lado te dicen que tengas el mayor capital posible, la mayor liquidez congelada posible, y con el menor riesgo posible, y todo esto a la vez, ¿no? Entonces yo creo que si fuésemos capaces a nivel de las autoridades regulatorias de hacer compatible la política monetaria con la política regulatoria, pues sería un mundo más fácil para todas las entidades financieras y por lo tanto para el sector real de la economía. Creo que el reto, por lo tanto, es posicionarse en un entorno regulatorio político lesivo para los intereses de la banca. Lo digo claramente. Y esto no lo digo yo solo, sino que cada vez hay más autores que lo dicen. O sea, me sorprende ver cómo desde el propio, no solo del BIS, que lleva mucho tiempo hablando de esto, sino del propio Fondo Monetario, viene una serie de artículos últimamente en los que critican este paradigma dominante, ¿no?, de política regulatoria estricta y política monetaria ultralaxa, por dos razones fundamentales. Primero, porque es procíclico, cuando una de las lecciones que debemos de haber aprendido de la crisis anterior es la prociclicidad de la propia regulación y de la propia política monetaria. Lógicamente, uno esperaría que la política regulatoria y monetaria fuese anticíclica, porque ya de por sí el sistema es necesariamente procíclico. Yo creo que sería bueno tener en cuenta prociclicidad. Y segundo, porque alarga una situación de indefinición del sistema financiero, y pretender sustituirlo por como único canal de creación de liquidez y el único agente en el mercado a los bancos centrales, pues es un problema. Yo creo que estos días he tenido la oportunidad de releer releer en el sentido de leer por encima, dos libros interesantes. El libro de Mohamed El-Arian, que habrán conocido algunos de ustedes, en el que habla de The Only Game in Town, ¿no?, los bancos centrales como único autor. Porque este es el problema. El problema es que durante mucho tiempo hemos esperado que la política monetaria y regulatoria solucione problemas estructurales. Seguimos bajo esa ilusión, seguimos pensando que con política monetaria y con una nueva dimensión de los bancos centrales, los problemas de crecimiento de la economía mundial y los problemas de competitividad de las economías occidentales y de Europa Atlántico Norte se van a resolver. Esa es una ilusión que hará más larga la caída. Y también pensamos, como dice Mervyn King en el libro El fin de la alquimia, que con mucha regulación vamos a conseguir evitar la próxima crisis, ¿no?, cuando la verdad es que es difícil sacar un poco de sentido común a la regulación. Dicho esto, ¿qué pueden hacer los bancos en ese contexto? Pues lo que han hecho siempre, adaptarse al entorno regulatorio
ser lo más eficientes posibles, adaptar las tecnologías lo más rápidamente posibles, pero no demasiado rápido, porque yo creo que aquí lo importante es acompañar al consumidor, no crear al consumidor. Un problema que ya en los años 90 tuvo la banca española, recuerda que esto está todo inventado, ¿eh? En los años 90 la banca española se apresuró a crear un consumidor que ya iba a operar por Internet y muchos de ellos fracasaron estrepitosamente en crear un consumidor que no estaba. Por tanto, yo creo que lo que tiene que hacer el consumidor, y se ha dicho aquí, en eso estoy completamente de acuerdo, lo que tiene que hacer la banca es lo que ha hecho siempre, conocer a su cliente, acompañar a su cliente, satisfacer sus necesidades, pero no crear un cliente más allá de lo que crea, ¿no? Creo que una banca sin crédito no es banca, es otra cosa. Podemos hablar, o sea, podemos llamar al mismo animal una cosa distinta y podemos llamar a las sociedades anónimas que sean bancos, bancos, pero en la medida que no den crédito no son bancos, son otra cosa. Serán tenedores de activos, gestores de patrimonio y ahí sí que veo que no sé por qué tiene que ser un banco. Los bancos captan depósitos y dan créditos. Y si no, pues no son bancos, son instituciones financieras. Que de esas seguirá habiendo, y porque intermediación financiera seguirá habiendo siempre. Pero los bancos son bancos. Ahora, sí tengo un problema del futuro, un problema importante. Y es el papel de y ahí sí creo que la regulación tiene que empezar a planteárselo y los bancos tienen que empezar a planteárselo. Los bancos, en general, toda la regulación protege los depósitos. El problema que tenemos cada vez más es que los clientes cada vez más sofisticados, con mayor cultura financiera y con mayor conocimiento de lo que pasa, cada vez depositan una parte más pequeña de su riqueza en depósitos. Quieren otras cosas, quieren otros activos, quieren otra rentabilidad. Más cuando los depósitos en un horizonte previsible pues le van a dar una rentabilidad, si acaso cero, si acaso. En el mejor de los casos, yo creo que todos firmaríamos que en los próximos 3 años los depósitos de una determinada cantidad y los depósitos corporativos nos dicen rentabilidad cero, ¿no? Este es el escenario en el que vamos. En ese escenario lo razonable es que la gente cada vez tenga una parte más importante de su riqueza fuera de los depósitos, en otros activos. Y eso le va a plantear un problema al regulador. ¿Regulamos los depósitos porque son depósitos o regulamos los depósitos porque es una manera de estabilizar el ciclo económico, estabilizando la renta de los consumidores, de los contribuyentes o de los ciudadanos? Porque si regulamos los depósitos para estabilizar la renta de los individuos y su capacidad de consumo, para estabilizar el ciclo económico, nos vamos a ver obligados a asegurar otro tipo de inversiones más allá de los depósitos. Y eso plantea un problema importante. De hecho, esto ya se planteó con Lehman Brothers, no nos engañemos, no es un problema nuevo. Se planteó cuando la FED, forzada por las circunstancias, tuvo que asegurar instituciones que no eran entidades de depósito y que no entraban dentro de su paraguas regulatorio. De hecho, es interesante leer las memorias de los autores de los protagonistas de la crisis, tanto de Bernanke como de Geithner, como el otro mismo, Paulson, ¿no? Se llama Paulson, que todos hablan de la preocupación fundamental de sus responsabilidades legales. Estamos entrando en un territorio en el que no está claro que legalmente podamos hacer, pero tenemos que entrar en ese territorio porque si no esto se cae. Yo creo que este es el problema que vamos a tener y no creo que todavía lo estemos afrontando. ¿Cómo vamos a regular un sistema financiero? ¿Cómo le vamos a dar estabilidad a las rentas, a la capacidad de consumo de los individuos? Si los individuos cada vez quieren menos depósitos, quieren otra cosa. Y, por lo tanto, la diferencia entre bancos y otras instituciones financieras sí se está atenuando, sí está difuminando. Yo creo que esto es el reto. Pero insisto, y por no ocupar mucho más tiempo, yo creo que los bancos tienen que hacer lo que saben hacer. ¿Qué justifica en una economía de mercado el beneficio de los bancos? Pues básicamente 2 cosas. Su capacidad para gestionar el riesgo y su información sobre las necesidades de los clientes y, por lo tanto, su capacidad para satisfacerla. Y eso va a continuar. O los bancos somos capaces de conocer las necesidades de los clientes y acompañárselas. Otra cosa es la forma concreta. Otra cosa es que hoy ya se dé la 3ª parte o la 4ª parte de los créditos al consumo por medios online. O sea, el cajero, o sea, el iPad, o sea... Esto es igual, seguimos dando créditos al consumo. O sea, seguimos anticipando la renta que los individuos hoy no tienen para consumir hoy. Entonces, tenemos que conocer al cliente, tenemos que seguir profundizando en el conocimiento del cliente, y esto es la base. Y ahí sí es verdad, o sea, bueno, eso sí creo que tiene razón, que hay algunos desarrollos tecnológicos en los que la banca no puede aceptar, sin decir, luego mire usted, esto cambia la naturaleza del negocio. Es decir, yo ya no voy a conocer la riqueza de los individuos y que la gasta. Por lo tanto, los bancos tendrán que proteger de manera fundamental su negocio, que es la información de los clientes. Y segunda cosa que tendrán que hacer, como hemos hecho siempre, es gestionar el riesgo
intentar gestionarlo mejor que los demás. Aquellos bancos que no sean capaces de gestionar el riesgo mejor que los demás desaparecerán. Si uno mira el mapa bancario español hoy y el que era hace 20 años, pues es una mera... no tiene nada que ver. Si algún país tiene un proceso de reestructuración bancaria salvaje, es este. Si sabemos cómo se tiene que reinventar la banca, es este. Y gracias a eso, hoy seguimos teniendo un sistema bancario con todos los problemas, después de todas las crisis, pero en términos internacionales y sin duda en términos europeos, eficiente, sólido y rentable, para lo que es Europa, para lo que es el marco en el que estamos. Si miramos, y ahora bien, no tiene nada que ver las instituciones que funcionan hoy con las que existían hace 10 años. Es decir, no confundamos la vida de una institución con la vida del sistema. Bancos va a seguir habiendo, van a seguir haciendo lo que sean. Ahora bien, eso no necesariamente nos dice que los bancos que hoy conocemos en Europa sean los bancos que conoceremos dentro de 10 años. Porque un reto del que todavía no hemos hablado, me imagino que luego hablará a Salvador, es el reto de la creación de un verdadero mapa bancario europeo. Recuerdo una frase, yo creo que era tuya, hace muchos años, tú probablemente ni te acordarás, pero hace mucho, cuando en otras capacidades discutíamos de la unión bancaria, decíamos, mira, creeré en la unión bancaria cuando haya verdaderas fusiones transfronterizas, cuando tengamos bancos europeos. Hoy todavía no tenemos bancos europeos. Ese sí que es un reto, y eso va a tener, ya veo algunos expertos bancarios en la casa que siguen dudando de eso, y es una vieja discusión que hemos tenido mucho tiempo también, cuando trabajaba para ti. Yo sigo creyendo que solo tendremos una unión bancaria de verdad cuando tengamos bancos europeos, y eso va a pasar antes de lo que pensamos. Ahí sí que va a haber un cambio natural. Pero ojo, eso no quiere decir que no tengamos bancos españoles. Habrá bancos de primera división y de segunda división, como ha habido siempre, como hay en Estados Unidos, como hay en España, lo que hoy llamamos bancos nacionales. Gracias, y perdona si he entrado en otros temas. Pues entonces, seguimos con las preguntas establecidas. Señor Carbón, pensando en que, como se dice en el estudio, la primera opción para recortar los costes es el ajuste de sobrecapacidad, ¿qué margen cree usted que hay en la banca española para seguir recortando? ¿Qué ajuste es necesario? Gracias, Ana. Lo primero es unirme a la felicitación por este informe y por la oportunidad del mismo, y agradecer la invitación a participar en esta mesa de debate a los organizadores, particularmente a la Fundación de Estudios Financieros. Antes de contestarte la pregunta, que yo voy a intentar ser más preciso y contestarte. Sí, sí. No tengo ninguna maldad, Fernando, por eso te llamo. Pero, voy a referirme, yo creo, que a un par de cosas relevantes que ha comentado Fernando, ¿no? Yo también soy de los que creo que llevamos anunciando la muerte de los bancos desde el comienzo de los mismos. Es decir, yo cuando estudié la carrera, con el proceso de desintermediación financiera y la venta de fondos, etcétera, iban a morir todos, y no ocurrió. Se han adaptado. Entonces yo pienso que podrán mutarse, podrán cambiarse, podrán transformarse, serán distintos en número, etcétera. Veremos si a mejor o peor, pero yo creo que sí. Es decir, pienso que los bancos parten de una situación de cierta ventaja para poder mantener su actividad relevante en este contexto tan difícil, un contexto que es complejo desde lo geopolítico. Pensemos en todo lo que se nos está viniendo encima y lo que se nos puede venir el 8 de noviembre si gana Trump, por ejemplo, pero ya no es lo geopolítico, es el cambio de la sociedad, es el uso de las redes sociales, son tantas cosas, y los bancos lo que tienen que hacer es adaptarse, porque tienen, y lo ha comentado también muy oportunamente Fernando, tienen un elemento que es fundamental, es la información. Es decir, una entidad financiera, por supuesto siempre en el ámbito de la Ley de Protección de Datos, sabe si yo gasto mi tarjeta de crédito, débito, o cualquiera de las dos, o las tres, o lo que sea, mañana en la gasolinera, qué he hecho para tomar, si la he vuelto a utilizar para tomar un café, si un hotel, etcétera, sabe cómo voy en mis pagos, cómo voy los ingresos que tengo, etcétera. Tiene un montón de información, por lo que es capaz de poder adaptarse mejor y de ser capaz de ofrecer mejores productos, porque tiene esa información a sus clientes. Lo que yo creo que sí que se ha acabado es la época en la que se hace una campaña y dice, ahora tenéis que vender seguros de coches. Y todos en los mostradores a vender seguros de coches, y te llaman un montón de veces, te cabrean además si eres un cliente que te insisten varias veces, etcétera. Yo creo que sí que estamos en un contexto en el que la banca va a tener que hacer ese esfuerzo por adaptarse al cliente, por ver sus necesidades y ser más ágil ahí. Y lógicamente eso tendrá un precio y tendrá un valor que el cliente, entiendo que lo tendrá que valorar. Es verdad que estamos en una sociedad en la que muchas de estas operaciones tienen un coste marginal que tiende a cero, y a veces va a ser difícil generar un ingreso de ahí, pero creo que la clave está en saber explotar bien esa información que tienen,
esa posición tan fuerte que tienen en el mercado y saber seguir gestionando sus riesgos. Y ya un poco adentrándome en la pregunta, yo creo que antes de entrar en el proceso de ajuste me parece que hay que reconocer que ya antes de estos tipos de interés negativos, de esta situación tan difícil del sector, ya había una presión muy considerable sobre los márgenes financieros de las entidades bancarias en el mundo, ya no solo en España o en Europa, ¿no? Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de Europa y de España, pues ya mostraba antes de este entorno de los bajos o negativos tipos de interés, ya mostraba pues una sobrecapacidad y unos claros síntomas de exceso de oferta y probablemente necesidad de reestructuración, ¿no? Además, estos tipos negativos no han venido acompañados de un aumento de la demanda de financiación, ya que yo creo que esta demanda, como muchas de los agregados y la evolución de la economía en general en los últimos años, pues aún viene muy determinada por la gran acumulación de deuda que aún tenemos en el mundo, ¿no? En palabras del presidente de la Reserva Federal India, ¿no?, Raghuram Rajan, estamos hice un artículo muy interesante en marzo de este año en el Project Syndicate, por qué tenemos estos crecimientos, o lo que explica en buena parte estos crecimientos tan extraños que estamos viendo, esta situación en la macroeconomía mundial, es que es la primera vez que estamos creciendo con un apalancamiento de deuda enorme, ¿no? Entonces es muy difícil, es lo que él habla, un crecimiento vinculado a un apalancamiento de deuda, ¿no? Entonces yo creo que esto implica que ya no existe una clara correspondencia natural entre los niveles de tipos de interés y el nivel de solvencia y la demanda de crédito, porque yo creo que estos niveles de tipos de interés tienen poco que ver con la oferta y la demanda, sino que vienen más bien explicados por una política monetaria excepcionalmente expansiva, ¿no? Y eso, pues, lógicamente, pues, ha agravado algo que ya venía. En todo caso, con estas condiciones, yo creo que no resulta sorprendente que incluso en países como el nuestro, y estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado anteriormente, un país donde se ha avanzado muy notablemente en materia de reestructuración bancaria, que en algún caso fue muy dura, fue salvaje. No olvidemos pues aquellas cuartillas que prácticamente la Comisión Europea obligó a las entidades que recibieron ayudas públicas de cierre de oficinas, de venta de negocios, etcétera. Fue una situación bastante dura y que además afectó a casi todo el sector, incluso al que no había tenido o no había recibido las ayudas públicas de capital, ¿no? Pues lógicamente nosotros de esto sabemos un poco. Sin embargo, aún nos seguimos planteando la necesidad de cerrar más oficinas o de ver si tenemos, de hecho hoy ha habido un anuncio por un banco grande que se van a cerrar más oficinas, ¿no? Y eso, pues, a pesar del esfuerzo tan grande que se ha hecho en reestructuración, pues aún parece que tengamos que hacer algo más en gastos para compensar esa presión, ¿no?, esa contención que hay en los ingresos, ¿no? Y además, si cogemos los datos que existen, la eficiencia de la banca española y incluso cómo impacta en su rentabilidad, pues nos podemos comparar bastante bien con la Unión Europea. Con datos de finales del 2015, que son los últimos disponibles en los que podamos comparar a escala europea, la ratio de eficiencia, esta clásica, que son gastos de explotación partido por el margen bruto, en España se situaba en el 48,64%. Y en el promedio de la eurozona, es verdad que ahí hay de todo, pero el promedio era bastante por encima, 61,64%. Esto significa que en España los bancos consumen notablemente menos margen bruto para atender a esos gastos de explotación. Es decir, se ha hecho un esfuerzo, yo creo que bastante considerable. Y esto permite conceder a la banca española pues una cierta ventaja competitiva y también explica en buena parte la rentabilidad, tanto en ROE como en ROA, y que casi sigue siendo el doble en España comparado con ese promedio de la Unión Europea. En todo caso, en este contexto, que no nos debe permitir tampoco la autocomplacencia, ¿no? Pero que sí hay que reconocer, yo creo que lo he hecho, yo creo que hasta dónde llegará el ajuste para el caso de nuestro país, ¿no? Pues el primero, cuando se alcance algún cierto equilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Yo creo que aún sigue habiendo, cierto es, en algunos casos, probablemente en algunas entidades, probablemente a lo mejor en algunas zonas, un cierto exceso de oferta, y yo creo que la demanda sigue retraída. A lo mejor dirá, bueno, pues el consumo está creciendo. Bueno, yo creo que sigue retraída, ¿no? Y además la regulación en este contexto tampoco ayuda y, como lo he mencionado anteriormente, pues la deuda, aunque se ha reducido, la deuda privada pues tampoco ayuda en este contexto. Entonces necesitamos ese cierto reequilibrio, porque si lógicamente aumenta la demanda, aumentando paulatinamente, pues lógicamente los ingresos vendrán acompañados y probablemente a lo mejor la reestructuración no tendrá que ser, o el ajuste no tendrá que ser tan duro. Si no se produce ese reequilibrio, pues lógicamente el ajuste sí que puede ser más duro, ¿no? Y el segundo aspecto, y con esto termino esta primera intervención, que ya se han referido también los tres ponentes anteriores, y es el cambio tecnológico de largo plazo, ¿no? Que probablemente va a implicar, en
menores necesidades de infraestructura física, incluso una relativización de la distancia en este tipo de negocio, ¿no? Además, yo creo que cada vez hay un cambio en la oferta de este servicio tradicional de oficinas a otro más basado en capacidades comerciales, en la solución de problemas de los clientes, que yo creo que es hacia donde el modelo que a lo mejor nos debemos ir. Y ese cambio tecnológico, pues lógicamente impactará, ¿no? Yo en todo caso creo que en los próximos 10-20 años probablemente hay un elemento que va a ser importante y es la presión o la situación demográfica, ¿no? Probablemente el perfil de usuario en la oficina en este momento es personas de más de 50 años o 60 y para operaciones muy particulares. Lógicamente las nuevas generaciones cada vez la utilizan menos. Habrá operaciones que habrá que hacerla, por lo que a lo mejor dentro de 10 o 20 años, pero yo ahí no me aventuro a entrar, estamos hablando de muy a lo lejos, pues estemos yendo hacia un modelo incluso menos importante para la oficina. Pero yo creo que dependiendo en cómo se acelere este proceso de cambio tecnológico, pues lógicamente el impacto será mayor o será menor. Es decir, yo de todas maneras creo que cierta infraestructura física va a ser necesaria durante algún tiempo. Hemos hecho mucho, entonces yo ya no soy muy pesimista. Creo que otros países tienen deberes mucho más importantes que nosotros a día de hoy en materia de, no solo a lo mejor de reestructuración de su banca porque tiene problemas de solvencia, probablemente todos tenemos en mente de qué país estoy hablando, pero también de reestructuración de su capacidad operativa. Y ahora, señor Roldán, quería hacerle una pregunta a la que se me ha adelantado el señor Fernández, pero tenía previsto preguntarle por la creación de entidades paneuropeas. ¿Qué tiene que ocurrir para que finalmente veamos estas entidades operativas en Europa? Bueno, en primer lugar, reiterar lo que ya he dicho en otras ocasiones. Si en las próximas décadas no vemos la aparición de entidades realmente paneuropeas, la unión bancaria habrá fracasado. Será un síntoma, me temo yo, que terminal del fracaso de la unión bancaria. Por lo tanto, espero, porque creo en el proceso de unión bancaria y creo en la importancia que esta tiene para realmente un correcto funcionamiento de la zona del euro, que esto no va a ser así. ¿Cuáles son los impedimentos que en estos momentos existen? Pues que la unión bancaria está en un estado todavía imperfecto de evolución. No es el mismo tratamiento de una operación bancaria en un país que en otro dentro de la propia zona del euro. Por tanto, existen asimetrías regulatorias muy intensas que todavía no han sido despejadas. José Manuel y yo hemos estado en Bratislava la semana pasada, ¿no? Y oías cómo los supervisores nacionales reconocían que la liquidez seguía atrapada en las fronteras nacionales dentro de la zona del euro. Referían, bueno, pues por cuestiones de legacy issues, cuestiones de transición, porque todavía no tenemos un fondo de garantía de depósitos europeos, porque el fondo de resolución solo se mutualizará, ¿no?, dentro de muchos años. Pero es preocupante que dentro de la unión bancaria y de la zona del euro, que al fin y al cabo tiene una entidad en estos momentos plena, pues existan todavía problemas que impiden a entidades financieras movilizar sus recursos allí donde los necesitan, ¿no? Y sé que sigan atrapados en las fronteras nacionales. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es intentar perfeccionar la unión bancaria y que realmente ese tipo más rápidamente posible. En segundo lugar, yo diría que hay otro tipo de complejidades, de problemas que ya son de una resolución más difícil en el corto plazo, ¿no? Hablamos siempre de que Europa está sobrebancarizada. Yo creo que esto es algo obvio y evidente. Pero claro, no en todas las áreas dentro de la Unión Europea o de la eurozona el grado de sobrebancarización es el mismo. España en concreto, con la crisis, pues hemos reducido el número de entidades. La cuenta que yo siempre utilizo, que es la que me aprendí en su momento, de 42 a 15. Seguro que otros tendrán otra cuenta, pero esa es la mía, ¿no? También estamos hablando de descenso de la capacidad, de una optimización de la red de sucursales, de un aumento de la eficiencia, que me parece que es muy importante, y ahí no podemos relajarnos, me temo yo, ¿no?
Pero claro, hay otros países donde el número de entidades es enorme y donde no se ve además ni siquiera la aceptación del diagnóstico del grado de sobrebancarización. Por ser totalmente honesto, estoy hablando de Alemania, ¿no? En Alemania el grado de sobrebancarización es enorme, pero cada vez que surge el tema, pues aparece la palabra proporcionalidad, como la magia que va a permitir a ese sector sobrebancarizado sobrevivir. Es verdad que puedes tener un sector bancario de ese tamaño cuando tienes el mejor soberano del mundo detrás. Probablemente a veces no las bendiciones suelen tener un lado perverso o negativo, ¿no? Pero claramente el grado de racionalización de las estructuras bancarias en Europa es muy distinto país por país. Y ese es un proceso que se me antoja a mí que necesita de un largo periodo de tiempo para poder racionalizarse. No puedes pensar en intentar penetrar en un mercado bancario como el alemán tan sobresaturado de manera generalizada con un banco universal. Puedes plantearte entrar en determinados segmentos de negocio donde tú sabes que puede ser mejor que otros, como de hecho está ocurriendo, ¿no? Pero tú no puedes intentar prestar un servicio de banco universal en un sector que está tan saturado. Y todos sabemos lo que produce los riesgos de esa sobresaturación en términos de gestión incorrecta de los riesgos. Ese es un problema irresoluble. En la parte positiva, las autoridades cada vez de manera más clara están hablando de que deben existir entidades paneuropeas y que este debe ser, efectivamente lo ven como la culminación del proceso de perfeccionamiento de la unión bancaria. Y por ese lado yo no creo que las autoridades sean en estos momentos una barrera. Es quizá una barrera secundaria en la medida en que todavía no están preparados para aceptar pues, que las estructuras bancarias europeas necesitan de un mayor grado de racionalización del que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pero desde luego, por lo menos en público, sí que reconocen que esa aparición de entidades paneuropeas será el evento que marque el perfeccionamiento de la unión bancaria y el perfeccionamiento también de los mercados financieros dentro de la zona del euro. Por último, estamos hablando de integración, pero no olvidemos que con la crisis lo que hemos visto es un descenso de la integración de los mercados financieros internacionales y de los sistemas bancarios internacionales. No deja de ser paradójico que estemos hablando de este proceso cuando de momento la crisis a lo que los ha llevado es a una reversión del proceso de integración que se vivió antes de la misma, ¿no? Bueno, pues eso, otra paradoja que en su momento también sobre la que habrá que reflexionar. Por cierto, no he agradecido a los organizadores el que me hayan invitado al acto y el magnífico documento que se ha preparado, que efectivamente lo bueno si breve dos veces bueno. Lo hago ahora al final, antes de que se me olvide. Muy bien, muchas gracias. Señor González Páramo, quería preguntarle por la regulación financiera, por la avalancha de nuevas regulaciones y si cree usted que ha llegado el momento de la tan traída y llevada pausa regulatoria. Sí, vamos a ver. La regulación de la que hoy hablamos, o de la que voy a hablar ahora, es de la regulación digital, ¿no? que por cierto, o de la analógica mejor, ¿no? Que es la que le gusta a Fernando, que para ser malo he encontrado bastante convencionales tus comentarios. Está bien, por eso son malos, pero no, efectivamente, el tema de la pausa regulatoria, vamos a ver, a un mundo como el bancario, por definición las regulaciones no le gustan. Cuestión diferente es que las necesite, por la naturaleza del negocio, por el impacto que tiene desde un punto de vista sistémico y por el papel nuclear que juega, pues es el nervio o es digamos, el flujo sanguíneo, ¿no? del sistema económico. Y es cierto que ha habido un tsunami regulatorio, como se dice en el estudio, un tsunami que sigue pasando por encima de nosotros, no está allí a lo lejos que ya ha pasado, no, sigue. Y quienes hayan seguido el domingo el comunicado de Basilea, pues se dará cuenta que sigue y seguirá un tiempo. Y sobre esto hay que decir varias cosas. Primero, hay buenas razones para que nos haya pasado por encima esta ola enorme, porque una parte de las razones de la crisis financiera, buena parte que hemos observado, tiene que ver con los defectos de la regulación anterior. Es decir, que la regulación era muy defectuosa en el ámbito del capital, cantidad de capital, calidad del capital, la liquidez era un concepto exótico para la gestión,
El apalancamiento pues era un término que se utilizaba solo por expertos y no se daba ninguna atención regulatoria a esto. Los temas de gobernanza pues también eran temas de tercera derivada, la transparencia no era central. Es decir, había un conjunto de elementos que en parte explican la magnitud que la crisis alcanza y por lo tanto requerían reparación en todas estas líneas: capital, liquidez, apalancamiento, gobernanza, información al mercado y transparencia, entre otros, y de manera muy fundamental. Solo en buenas condiciones, en condición sólida, el sistema bancario puede contribuir a su función, a su misión, que es intermediar entre quienes tienen un excedente de recursos y aquellos que los necesitan para hacer realidad sus proyectos. Ahora, dicho eso, no hay que confundir, y aquí vaya un recuerdo para don Jonathan Hill, anterior comisario de Asuntos Económicos y Financieros, no hay que confundir la estabilidad financiera con el rigor mortis del sistema bancario, porque evidentemente el rigor mortis produce mucha estabilidad, pero seguramente poca función de intermediación. Y seguramente estamos en una situación cercana a esto, porque no se ha cerrado Basilea III hasta el punto de que, una vez recibido un mandato, los técnicos han convertido Basilea III en un Basilea IV. A los reguladores no les gusta oír esto, pero cuando uno describe todo lo que hay dentro de esta revisión del marco Basilea III, se da cuenta de que en efecto es un Basilea diferente, porque sobre texto de armonizar y reducir la variabilidad, introducir simplicidad, facilitar la comparación, nos estamos encontrando con un cambio radical en la noción de cómo se gestiona el riesgo y se exigen recursos para respaldarlo. Y pese al mandato recibido por parte del Consejo Europeo, por parte de Basilea, de los jefes, digamos, de supervisión de Basilea, de que no se produzca un aumento significativo de capital a nivel agregado, los ejercicios de simulación nos dicen que este aumento puede ser formidable si no se enmienda las propuestas que han efectuado los técnicos, no cumpliendo su mandato, por otra parte. De manera que ahora mismo hay incluso uno podría decir que hay una fractura o disensos bastante importantes dentro del Comité de Basilea, puesto que el mandato no era este. ¿Qué es lo que se echa a faltar? No es tanto rechazar la regulación nueva per se, como la falta de un análisis de consistencia y de impacto acumulado y un examen de la posibilidad de que existan, dado que tantas normas han venido en diferentes oleadas, efectos no deseados de esta regulación. Y es difícil que no se produzcan siendo tan intensa y profusa la regulación que hemos vivido. Pues esto todavía no se ha producido, es decir, las autoridades que nos regulan todavía no saben el impacto acumulado de todo lo que han decidido hasta el momento, ni si todas estas decisiones están produciendo efectos colaterales en términos de crecimiento económico, que es un elemento fundamental. Así que, en mi opinión, esto de pausa regulatoria, es decir, no deberían adoptarse nuevas medidas hasta que haya una visión cabal de los efectos que ha producido la regulación hasta hoy, creo que tiene todo el sentido, sin perjuicio de que hay asuntos que siempre deberán requerir atención, y buena parte de estos tienen que ver, y con esto y con lo que decía antes, con la llamada regulación, llamémosle, de la banca digital. Es decir, ¿bajo qué condiciones podrán los bancos competir en igualdad de condiciones con las startups y fintechs que pueden usar blockchain o pueden usar la computación en la nube, donde no se respetan las salvaguardas que la banca se exigen en términos de identidad digital o de firma digital o de adquisición remota de clientes? Y esto es muy serio, porque una vez que la información sobre los clientes fluye, no toda, porque los bancos todavía mantienen alguna, mientras la directiva de pagos no entre en vigor, ojo, que esto es un tema muy mollar. Pero los Googles y los Amazons de la vida tienen el resto de la información porque nos siguen, porque hacemos búsquedas por Internet, porque saben lo que compramos. De tal manera que tenemos aquí un ámbito en el que los reguladores todavía están. Hay algunos proactivos, y yo creo que el Reino Unido es uno de los ejemplos de proactividad en materia regulatoria del mundo digital, pero otros un tanto más perplejos, centrándose más en la protección del consumidor y en la estabilidad que en permitir que el sistema bancario compita en igualdad de condiciones con el resto. Es verdad que esto llevará un tiempo porque hay riesgos asociados a las novedades tecnológicas, hay que proteger la identidad, hay que saber hasta qué punto el blockchain puede ser o dar todo lo que promete, porque hay mucho hype y mucha moda en torno al blockchain y posiblemente hay algunas limitaciones también que explorar, o por qué la computación en la nube es más insegura
de manera radical que tener ficheros almacenados en soporte magnético o no digamos en papel. Son preguntas que yo creo que se debe hacer el mundo supervisor para permitir un sistema bancario más robusto en el futuro, adaptándose a la tecnología. Pero esto es otra conferencia. Pues, cambiando de conferencia, el tema de la reestructuración del sistema financiero español, señor Fernández, ¿cree usted que ya se le puede dar por terminada o todavía nos quedan tareas pendientes? Voy a contestar eso, pero déjame antes darle la razón a José Manuel, porque parece todo lo que parece que hace. Por supuesto. Yo creo que tiene, o sea, hay una cosa en la que yo creo que José Manuel tiene toda la razón, y además es una cosa en la que recientemente yo creo que la comunidad regulatoria está empezando a ver, ¿no? Que es la vieja discusión de que uno tiene que regular lo que es igual de la misma forma, independientemente del nombre que tenga. Entonces, parece obvio que la regulación de los fintech va a ser uno de los grandes temas de los próximos años, precisamente buscando esa estabilidad regulatoria, ¿no? Es un poco el viejo tema del shadow banking. No queremos arbitraje regulatorio precisamente cuando lo que queremos es aumentar la estabilidad del sistema, asegurándonos de que hacemos muy estable una parte del sistema financiero, que son los bancos tradicionales, ¿cómo les has llamado? Lo contrario de digital. Los analógicos. Analógicos, pero resulta que ahí no estamos empezando a ver de alguna manera un cierto deslizamiento. Pero bueno, hablando de la reestructuración española banca, bueno, primero, claro que no está acabada, esto es obvio, yo creo que nadie en esta mesa discute que la reestructuración bancaria en España está acabada, no está acabada en Europa y no está acabada en Estados Unidos, no está acabada nunca, o sea, la banca se reestructura permanentemente. Yo vuelvo un poco al tema, o sea, yo creo cada vez menos en esto de que hay periodos de excitación profunda en la que nos reinventamos todos. Yo creo que el adanismo nos ha hecho mucho daño en política y nos puede hacer mucho daño en el sistema financiero. Yo creo mucho más en la evolución continua, ¿no? Y la evolución continua es que ningún mapa bancario de ningún país se parece nada a lo que era hace 10 años y 10 años a lo que era hace 30. ¿Hay fenómenos que aceleran ese proceso? Sin duda, y son los que hemos puesto encima de la mesa, sin duda. O sea, en un escenario en el que estamos construyendo la Unión Bancaria Europea, con todas las dificultades, problemas, atrasos, etcétera, pero que evidentemente vamos a un marco distinto. Y eso va a generar una reestructuración bancaria diferente. En un contexto en el que las entidades ganan poco dinero o si acaso ganan dinero con la parte de abajo de la cuenta de resultados, va a aumentar, facilitar o acelerar la consolidación, pues probablemente sí, obviamente, porque lo que es la búsqueda de las economías de escala como una manera de hacer frente a este periodo, digamos, de rentabilidad baja o de ingresos bajos. Que el cambio tecnológico va a acelerar la reestructuración en la medida en que implica también economías de escala de inversión importantes para poder ya no inventar, sino adoptar las tecnologías eficientes de relación con el consumidor, de creación de productos financieros, etcétera, sin duda, ¿no? Entonces yo creo que sí que vemos elementos en el horizonte financiero que tienden a acelerar la reestructuración bancaria, pero insisto, no creo que veamos un proceso con un plazo determinado. O sea, yo creo que todos los que han apostado en su momento por reestructuraciones a plazo fijo se han equivocado. O sea, esto es un proceso continuo de reposicionamiento de las entidades en un entorno cambiante. Entonces, cuanto más rápido cambie el entorno, más rápido cambia. Sí me gustaría decir dos cosas en ese proceso de reestructuración que las entidades tienen que tener siempre en la cabeza, en mi opinión. Uno, obviamente, es la eficiencia. O sea, yo creo que las nuevas tecnologías lo que cambian quizás son los patrones de eficiencia. Y eso tiene que ver con el número de sucursales y sobre todo con... Uno de los datos curiosos es que cuando tú miras la banca española con otros países europeos, es verdad que sobran sucursales, pero es verdad que faltan empleados por sucursal. Es decir, tenemos unas sucursales bancarias muchas, muy pequeñas. Y eso estaba bien cuando básicamente éramos un medio de pago. En la medida en que ya no eres un medio de pago, sino que un centro de asesoría o de venta de productos financieros, pues a lo mejor hace falta menos sucursales, mejor dotadas y con más dotadas. Pero esto me lleva al tema en el que quería detener un momento, que es el tema del capital humano. O sea, yo creo que, y que también es un proceso de reestructuración del sector y también es un proceso de reestructuración permanente. Igual que la banca en su momento fue capaz de transformar un personal básicamente administrativo en un personal básicamente comercial, y está el sistema bancario español en ese proceso, de la misma forma va a tener que acostumbrar y transformar a un personal comercial analógico a comercial digital. Pero va a tener que ser un personal comercial, no un personal digital.
Esa es mi opinión. Pero sí creo que ese proceso de transformación es continuo. Ahora bien, lo que el sistema bancario tiene que tener, ha tenido siempre, y es su forma de competir, porque eso también lo ha dicho muy bien José Manuel y José María antes, la banca es información. Y para ser información y manejarla, tiene que tener gente muy buena. O sea, la banca, el sistema bancario español tiene que seguir haciendo una apuesta por el capital humano de alto nivel. Y eso probablemente es más verdad en la medida que gran parte de los procesos de menor creación de valor se están externalizando. Porque no perdamos de vista que el sistema bancario en su conjunto está externalizando todo lo que son funciones repetitivas. Todo lo que se puede hacer. Y eso, todo lo que tiene que ver con lo que llamaríamos el back office, en la medida en que el back office no aporta valor. Y en ese proceso hay un factor muy importante que yo, si me permiten el chiste, llamaría, es muy importante no cometer el error de los medios de comunicación. El error de los medios de comunicación, también hasta antes la comparación con la digitalización, el error de los medios de comunicación es dar gratis su negocio. O sea, los medios de comunicación venden información y durante mucho tiempo la dieron gratis. Ya nos quieren cobrar por una información que han dado gratis. Y entonces esto es muy difícil. O sea, si tú has acostumbrado al cliente de tu producto que se lo da gratis durante 20 años y ahora le quieres cobrar y dice, pues mire usted, va a ser que no. Va a ser que no le voy a pagar por esto. Algo de eso hemos hecho los bancos. Algo de hecho hemos hecho los bancos con las comisiones y el cobro por los servicios prestados. Y yo creo que ese es un camino irreversible. Tenemos un consumidor acostumbrado a no pagar por determinados productos y no va a pagar. Lo que tenemos que ser es muy cuidadosos de que en los nuevos procesos no generemos productos gratis. Porque en la medida en que generemos productos gratis estamos creando nuestra propia destrucción. Tenemos que ser capaces de ese desarrollo humano y tecnológico que genera al final productos para satisfacer necesidades de los clientes, necesidades de crédito o de transformación de plazos, etcétera, se cobren. Porque si no, corremos el problema de los medios de comunicación. Yo creo que ese es el gran reto. O sea, el gran reto para mí de la reestructuración es cómo se mantiene, cómo los bancos son capaces de mantener la competencia profesional, la capacidad comercial, el conocimiento del cliente y cobran por ese servicio. Y cómo son capaces de cobrar por ese servicio frente a... Y de ahí es muy importante, vuelvo y acabo, al tema de la regulación de los fintech. O sea, lo que no podemos hacer... O sea, uno de los retos para mí más importantes es... O sea, la banca no deja de ser un sistema de subsidios cruzados para gestionar el riesgo. Y esto es lo que ha hecho el sistema bancario español y americano en los últimos 30 años. Y gestionas internamente riesgos distintos y con precios que son los que se te aporta al mercado. Claro, el problema es que si aquellos productos de más precio se te van o la regulación te impide el subsidio cruzado, que yo creo que esto es un problema que tendremos que plantearnos, el resultado es que encarece esa provisión de servicios, dificulta el mantenimiento de los clientes y la propia supervivencia de las entidades. Entonces yo creo que este es el reto. O sea, vivimos en un sistema bancario hoy que en el fondo es un sistema en el que coexiste los subsidios cruzados con la voluntad de pago, la disposición a pagar de los clientes. Y esto es la banca, que es muy distinta en unos países que en otros, porque la disposición a pagar es muy diferente, y hay que mantener eso a la vez que se gestiona un cambio en las preferencias de los clientes. Y eso es la reestructuración. Insisto, vamos a continuar viendo reestructuración bancaria. Eventualmente, y espero que sea cuanto antes, veremos reestructuraciones europeas. Vamos a continuar viendo reestructuración en términos de cierre de sucursales, pero cada vez vamos a ver también más a la banca en la medida en que tenga que cambiar el mix de capital humano de sus trabajadores, pues veremos a la banca contratar. Perfiles distintos, pero contratar, ¿no? O sea, que no todos son malas noticias desde el punto de vista de la reestructuración, ¿no? Reestructuración no es necesariamente destrucción de empleo, es cambio en el mix de cualificaciones del empleo que la banca necesita para competir. Y déjame que haga una cosa, yo siempre pongo un ejemplo de Telefónica con eso, porque muchas veces, o sea, si hoy pensamos, claro, cuando habla de la capacidad de destrucción de empleo de la reestructuración bancaria española, se piensa, bueno, hay dos maneras de verlo, ¿no? ¿Cuánta gente trabajaba en Telefónica en el año 80 y cuánta gente trabaja hoy en Telefónica? Claro, es evidente, han destruido 100.000 empleos, ¿no? O sea, a lo bruto. Claro, si uno mira cuánta gente trabajaba en el Banco H hoy y cuánta gente va a trabajar en el Banco H mañana, pues probablemente destruirá X miles de empleos. Ahora bien, en el sector de telecomunicaciones hoy trabaja 10 veces más gente que hace 10 años. Es
decir, el sector financiero mañana va a trabajar 10 veces más gente de la que trabaja hoy, no necesariamente en las entidades en las que están hoy. Y yo creo que este es otro ejemplo que tenemos que sacar de las revoluciones tecnológicas. Ha pasado en telecomunicaciones, ha pasado en energía, ha pasado en los grandes sectores en los que ha habido grandes transformaciones. O sea, el empleo en el sector aumenta. Otra cosa es que el empleo esté en 4 o 5 grandes entidades o 2 de esos sectores. Y la última pregunta para el señor Carbón, y continuando con este debate que se han abierto otros ponentes sobre cómo regular a los nuevos operadores digitales, ¿qué le parece a usted que se podría hacer en este campo? Sí. Una pequeña reflexión primero sobre un punto que ha salido ahora. Es verdad que los clientes no estaban acostumbrados a pagar comisiones, pero pagaban hace 25 años 13%, 15% del préstamo. Y claro que se le perdonaba las comisiones. 18%. 18%. Es decir, yo creo que todos que están haciendo bien las entidades en buscar productos en los que intentan fidelizar. Si usted utiliza la tarjeta, si usted tal, yo le pago tal, es mejor hacer eso, es verdad, ser proactivo, que a lo mejor penalizar, pero claro, el entorno es un poco distinto y yo creo que tampoco los precios pueden variar y yo creo que todos nos tenemos que adaptar también un poco al entorno. Pero ya entrando en la pregunta, para mí el problema yo creo que es algo que es similar a lo que se ha producido en otros aspectos de la regulación financiera, y es que se regula instituciones en lugar de regular funciones, ¿no? Ese es el tema. Lo que se regula básicamente son las entidades de depósito, las entidades de crédito que tienen los depósitos garantizados o los depósitos protegidos, ¿no? Esa es fundamental, y ahí está cayendo pues todo el tsunami, ¿no? Yo creo que además los bancos se enfrentan a una regulación tremendamente exigente, incluso a duplicidades muchas veces en las peticiones que los entes regulatorios realizan, y además no es una cuestión trivial, porque no ha salido claramente este tema, pero es un coste elevado. Es decir, los costes de cumplimiento normativo regulatorio son muy altos y copan muchos recursos en las entidades financieras, ¿eh? Es decir, y yo creo que detraen a veces la atención, o detraen a veces el servicio, porque hay que centrarse en ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que, ni hace falta hablar de la presión para elevar la solvencia y los requerimientos de liquidez y de apalancamiento. Entonces yo creo que esa carga regulatoria tan fuerte en los bancos, por ser quienes son, y si otras empresas o entidades, que es verdad que uno, pues desde la óptica de la competencia, pues uno puede estar contento, como ocurrió con Uber en los taxis, como ha ocurrido en otros elementos, o como ocurre con Spotify, etcétera, con el tema de la música, lo que queramos, pero aquí las diferencias en regulación yo creo que son muy, muy importantes. Yo creo que aquí habría que pensar más en regular funciones, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que asegurar algún tipo de trato igualitario, un level playing field, que yo creo que en este momento pues no está garantizado en absoluto, ¿no? Y además, yo creo que aquí la reflexión es, y donde yo creo que hay que hacer hincapié, ¿implica a los nuevos operadores riesgos sistémicos actuales o potencialmente? Y yo creo que la respuesta es que sí. Y yo creo que por eso a veces pues, los supervisores o los equipos no pueden ir tan deprisa, o los reguladores tan deprisa como para estar regulando, pero es evidente que ya llevamos bastantes años de fintech, bastantes años de innovación financiera, y merecería la pena. Una pregunta aquí relacionada es si los consumidores pueden entender que las funciones de aseguramiento de las actividades bancarias se están extendiendo a otros servicios. Porque, no haya suficiente cultura. Es verdad que, si no lo entiendes, pues no te exime, pero luego puedes decir que no sé qué, te vas a un juicio, el juez te le da la razón, etcétera. Entonces, los consumidores a veces no tienen muy claro hasta dónde llega ese nivel de aseguramiento, ¿no? Y yo creo que esa confusión existe y puede causar problemas, como ocurrió en otros momentos, ¿no? Es cierto que algunos de estos operadores digitales o fintech no toman depósitos, pero pueden realizar operaciones de pago, seguro, incluso de crédito, que en el ámbito bancario están muy reguladas, fuertemente reguladas. Y yo creo que ese es un elemento para la reflexión de todos, porque es verdad que aportan frescura, aportan competencia, aportan innovación, pero lo que no queremos es tener que la próxima crisis sea una crisis de fintech por no haber hecho lo suficiente y por haber sido muy guays y habernos puesto, como son lo novedoso, son lo innovador, no habernos adentrado lo suficiente. Cuestiones como los pagos, la directiva PS2, por ejemplo, trata de hacer un esfuerzo, pero para mí yo creo que no
no es suficiente. Es decir, yo creo que aquí hay mucha materia, ¿no? Y valorando lo que representan y esa labor de dinamización o dinamismo que representa para el sector y de innovación, pero también creo que a veces hay intrusismo y oportunismo, yo creo, con consecuencias potenciales delicadas, repito, para el consumidor, incluso para los riesgos, el conjunto de riesgos sistémicos, ¿no? Por tanto, creo que hay que seguirse moviendo en el ámbito de regulación de funciones y más que de entidades. Es verdad que de entidades, cuando son sistémicas, etcétera, pues van a tener siempre esa sobreregulación o duplicidad, pero es evidente que en este momento estamos muy alejados de regular funciones, más bien donde está recayendo la mayor parte, prácticamente casi la totalidad de las regulaciones en entidades o en instituciones, no en funciones. Pues muchas gracias. Estamos cumplido ese tiempo, pero si hubiese alguna pregunta del público podríamos atender a una, al menos. Por ahí hay una pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Jimeno de Noticias 4. En este cambio de modelo de la banca se enfrenta concretamente nuestro país a una parálisis de gobierno y quería saber, en su opinión, cuáles pueden ser las repercusiones para toda esta transformación que está viviendo la banca, esta falta de gobierno en el país. Gracias. ¿Para algún ponente en concreto, en general? Perdón. Yo personalmente creo que ninguna. Quiero decir que con eso no estoy convalidando que me parezca bien que no haya gobierno, que quede claro. Pero quiero decir, aquí estamos hablando de cambios de fondo, cambios estructurales, cambios de tendencia que tienen que ver con otros factores y la eventualidad política de un momento concreto en un país no afecta para nada a este cambio. Yo creo que no. Pero ni siquiera porque estemos inmersos en una unión bancaria, en una unión monetaria europea, que de alguna manera va a ser el agente político regulatorio que incide ya de facto sobre el sistema bancario en toda Europa, ¿no? Sino porque creo que no, o sea, la coyuntura política no afecta a los procesos de reestructuración del sector que responden a la cuenta de resultados y a la realidad de las cosas. O sea, las cosas son como son, haya o no haya gobierno, digamos, tal como yo lo veo. No sé si alguien se perdonará que me haya atrevido yo, pero pues, supongo que hay algunos que tienen responsabilidades en el tema, que tienen que ser más responsables. Yo, como soy profesor que soy responsable, pues ya... Pensar, yo creo que hay un elemento importante, además, contando que tenemos aquí al que fue consejero ejecutivo del Banco Central Europeo. En nuestro país, y esto lo digo totalmente porque yo no ocupo ningún cargo, nuestro país sí que ha perdido un cierto peso dentro de las instituciones europeas, que no va a ayudar, desde luego, no tener gobierno si hay un proceso de renovación o de cambio o de posicionamiento para determinadas instituciones en el ámbito europeo. Es decir, nosotros perdimos al consejero ejecutivo del Banco Central Europeo, que no representaba a España, no representa a España, pero que es evidente, que era don José Manuel González Páramo, que está aquí, y bueno, pues ahí se perdió. Y no va al Banco Central Europeo, yo lo puedo decir, y ve muchos italianos por todos lados, es decir, lo digo, y no ve tantos españoles, es decir, que se ha reforzado, en los últimos 2 años con el MUSE se ha reforzado. Entonces, ahí sí yo creo que es importante un gobierno con liderazgo que vaya a Bruselas o vaya a Frankfurt y entonces pueda pues, decidir, oye, pues España tiene estas personas que valen, tenemos este peso económico, etcétera, y ahí tenemos... y por lo menos apostar. Yo creo que ahí sí que, al menos en ese tipo de representación, que es importante luego para las entidades financieras, para las empresas españolas, para la representatividad de España en su conjunto, sí que tiene un papel. Pues sin más, muchísimas gracias a todos por su asistencia y esperamos verles en algún otro.